para el desarrollo de toda la hidráulica fluvial. Es un tema bastante denso dentro del tema que vimos, así que vamos a tratar de pasarlo lo más rápido posible. No, la idea de estas clases con estos temas nuevos es tan solo una charla introductoria y que les queden algunos conceptos. Así que, en cuanto a la interacción entre sedimento y estructura, tenemos un problema en cuanto a la sedimentación en embalses. ¿Vieron algo de sedimentación con cartón o con Gabriel? ¿Con Javier? La vida útil de un embalse, muchas veces uno diseña una vida útil, pero esa vida útil es mucho más corta porque nunca se tuvo en cuenta, digamos, la sedimentación, más lo que están, los embalses que están dentro del cauce, ¿no es cierto? Los que están fuera del cauce, por ahí no tienen tanta relevancia, si es que tienen un buen sistema de desarenado o de recipiado, como lo que vimos de Campanero, ¿no es cierto? Dificultad en la operación de bocatomas y desarenadores, erosión en el revestimiento de canales y túneles, donde vimos erosión debido al sedimento, también hay un dique. ¿Lo ven? Sí. Hay piedra con puerta. ¿Dónde estaba la hora de toma? La erosión se produce, ¿no es cierto?, por el sedimento que trae el río y produjo, digamos, el corte de la losa de agitamiento. Inclusive en la estructura nueva se veía, ¿no es cierto?, cómo fue erosionando la viga que hace que nos paramos ahí al costadito y nos preguntamos para qué eran los callitos que salían. Todo eso estaba erosionado producto de la sedimentación. Erosión en turbinas y bombas, esto ya es para partículas mucho más pequeñas. Sedimentación y erosión en puertos fluviales, este tema no lo vamos a ver. Impedimento en la navegación fluvial, tampoco. Ya lo vamos a ver cuando veamos un poquito de espigones. Nuevamente sedimentación en embalse, aquí hay algunas definiciones. Revestimiento de canales y túneles. A la salida del canal de limpieza también estaba bastante sedimentado, ¿se acuerdan? Eso en ese canal era de esperarse, pero hay canales de sistema de riego donde no pueden tener ese tipo de sedimentación o sedimento en el medio de los canales. Vamos a mirar, para eso turbinas y bombas. Esto que dijimos ahora. ¿Cómo se transportan los sólidos en el flujo? Básicamente, hay una carga de lecho, hay una carga de lavado. Esta carga de lavado son partículas de suspensión que permanecen prácticamente todo el tiempo en suspensión, y esta carga de lavado, y hay una carga de suspensión que eventualmente está flotando o bien está en el fondo. Todo lo que aparece fuera del contacto del lecho es carga de suspensión. ¿Y cuál sería la carga total? La carga total en un cauce, en un río o en un canal es la carga de lavado, que ya vemos que son partículas muy finas, que no hacen, digamos, el cálculo que nosotros hacemos. La carga total en material del lecho, que puede ser carga de fondo, que son las partículas más grandes, y carga de suspensión, que eventualmente están o no están en contacto con la superficie del lecho. Para poder estudiar este tema, necesitamos saber primero cuáles son las propiedades de los sedimentos que trae ese canal, ya sea tamaño, forma de las partículas, textura, densidad, y esto que es muy importante, que es velocidad de sedimentación. ¿Lo vieron en alguna materia? Velocidad de sedimentación de partículas.
seguridad sanitaria. No, no. A la hora de hacer el diseño de los desarenadores, por ejemplo, la velocidad de sedimentación es muy importante porque el diseño geométrico tiene que permitir de que una partícula llegue al fondo, llegue a sedimentar y que la estructura tenga la suficiente longitud para que esa partícula llegue al fondo antes de llegar a la sección de salida. Hay diferentes tipos de medidas respecto al diámetro, el diámetro nominal, diámetro de tamiz, diámetro de sedimentación, esto es muy importante, diámetro de caída estándar. Dentro de las partículas vamos a ver y vamos a analizar materiales cohesivos y materiales granulares. Los materiales granulares van a ser a partir de las arenas finas, gravas y piedras, y los cohesivos ya serán los limos y la arcilla, que no vamos a tener en cuenta porque en la mecánica de fluido que nosotros vemos esto no representa una variable importante. Entonces vamos a empezar a analizar desde 0.062 milímetros de diámetro, o 62 micrones, hacia arriba. Esto ya saben lo que es, ¿no es cierto? Sí. Para hacer ensayo y estos tipos de ensayos, por ejemplo, para suelo de grano grueso de 0.62 milímetros, como ya dijimos, podemos usar este tipo de análisis portabilizado, y cuando analizamos suelo fino como limo y arcilla se tiene que hacer este tipo de estudios, y nosotros no lo vamos a hacer y no lo vamos a tener en cuenta ahora. Esta es una curva granulométrica normal, ¿no es cierto?, donde ahí se coloca el porcentaje de pasante por el tamiz deseado y el diámetro en escala logarítmica. Esta está en escala natural y esta está en escala logarítmica. Aquí hay valores importantes que hay que tener en cuenta. El de 50, el diámetro, el 50% del pasante puede determinar un diámetro, en este caso coincide con el 100 acá, 100 milímetros, y vamos a tener también otro diámetro de referencia como el 16, el D84. Este lo vieron en geotecnia, ¿no es cierto? Sí. En una curva granulométrica hay sectores de limos, sectores de arena, sectores de grava. En un cauce, por lo general, la curva se ubica entre las arenas y las gravas. Esto es para una granulometría en el río Dulce. Cuando hablamos de materiales que son de cauce, fíjense que hay una gran variedad y mucho tamaño de piedras de granulometría mayores a 10 centímetros. Muchas veces se hace este mallado, ¿no es cierto?, con cuadrículas de 10 por 10 y se toman fotos lo más cenital posible, y lo que puede hacer es utilizar cierto software, como este que está acá, y lo que hace el software es directamente nos da la curva granulométrica analizando cada partícula que encuentra en la foto. En algunos programas inclusive no es necesario el mallado, solamente es necesario la foto y una reglita de 20 centímetros, y el programa automáticamente detecta la escala y te traza la curva granulométrica. Esto es muy usado para lechos fluviales. Las arenas, fíjense, por ejemplo, dan un tipo de granulometría diferente. Ya vamos a ver el asunto de las formas. El software también entrega para arenas, con una imagen obviamente un poco más procesada. Tenemos que ampliar la foto, aumentar el píxel, ponerle la escala y recién cargaron el programa, y el programa nos da para arenas. Algunos datos importantes. Ya dijimos, la mediana es el de 50, la media geométrica
el D16 por el D84, todo elevado a la 1 medio, o sea, la raíz cuadrada del producto de estos dos diámetros, la desviación geométrica, el coeficiente de dispersión. Todo esto se puede obtener de la curva granulométrica. En un cauce normal, si tomamos una muestra de fondo, podemos ver que la granulometría efectivamente sí está entre gravas y arena. Sin embargo, si tomamos una muestra a una cierta altura o a una profundidad que nos llegue al fondo, va a predominar las arenas y los limos, que son las partículas que se encuentran en suspensión. En estos tipos de curva granulométrica tenemos una curva bastante uniforme, cuando están así lo más vertical posible. Hay unas que están medianamente graduadas y hay otras que están muy graduadas, significa que tienen mucha amplitud en cuanto al diámetro. Acá también es importante para otro estudio el D10, el D30, el D60. Las curvas granulométricas en un momento, antes de una crecida o durante una crecida, o en una época respecto al año siguiente o al respecto de diferentes etapas, podemos tomar diferentes curvas granulométricas. En el mismo punto pueden existir y coexistir diferentes curvas granulométricas. Y otra cosa es lo que necesitamos saber es la densidad y el peso específico del material que se encuentra en el lecho del río. Por lo general son derivados del cuarzo y adoptamos nosotros para los estudios hidráulicos un peso específico de 2.65 toneladas por metro cúbico. Eso en cuanto a peso específico. Y la densidad 2.650 kilogramos por metro cúbico. Aspectos relacionados al peso específico, el peso específico relativo, que es el peso del material sobre el peso específico del agua, en este caso 2,65. El peso específico del agua es 1 tonelada por metro cúbico. El peso específico del material sólido sumergido, que es este valor de acá, lo vamos a tener que tener en cuenta, ya lo vamos a ver enseguida para qué. Este valor para el cuarzo, como dijimos, si hacemos el 2,65 que aparece acá, menos 1, nos da 1.65 dividido 1, 1.65. Y esta es una fórmula que se usa para el peso específico del sedimento, o sea, de la mezcla agua y sedimento, donde C es el grado de concentración. En cuanto a la composición mineralógica, fíjense de que para este es un estudio que se hizo en este río, se tomó diferentes valores de diámetro y se determinó de que para materiales, para los diámetros menores de 0,7, el 70% de los materiales son abrasivos, entre 0,4 y 0,7 los materiales son, el 80% son abrasivos, y para valores menores de 0,4 el 90% de los materiales son abrasivos. En cuanto a la forma de las partículas, esto es muy subjetivo, y vamos a ver que hay unos valores que nos van a poder dar una cierta característica un poco más objetiva. Entonces, básicamente, las partículas, si son redondeadas, tienen menor fricción, y si son angulares, como las que aparecen acá, tienen mucha mayor fricción y por lo tanto mucha más erosionabilidad. Otra forma cualitativa de representar: muy angular, angular, subangular, subredondeada, redondeada y muy redondeada. Esto es lo que decía recién. Acá ya me aparece un valor de 0,1, 0,2, que es un factor que tiene en cuenta, ¿no es cierto?, la forma de la partícula.
donde le da un valor de 1 a la forma más esférica. En cuanto a la velocidad de caída, si hacemos un ensayo en el cual soltamos una partícula, va a llegar un momento, va a empezar a adquirir aceleración, ¿no es cierto?, hasta un momento en el cual ya la aceleración no va a existir y va a tener una velocidad constante, que es la velocidad que nos va a interesar a nosotros. Esta primera etapa no la vamos a ver, sin embargo, esta segunda etapa, donde ya la velocidad de caída es constante, es la que tenemos que determinar. Para ello, comparamos la fuerza de arrastre con la fuerza de sustentación. La fuerza de arrastre lo vemos en hidráulica general, y la fuerza de sustentación es la fuerza debida al principio de Arquímedes. Entonces, haciendo estudios, se logró determinar estas curvas para diferentes tipos de diámetro. Se obtuvo diferentes velocidades de sedimentación en centímetros por segundo y para diferentes temperaturas del agua. Así que en las arenas más o menos sedimentan, esto está en una escala muy bien, 10 a la 0, ¿qué es? 1, entonces acá estas velocidades son de 1 centímetro por segundo, ¿cierto? Sí. Centímetros por segundo, 100 centímetros por segundo para partículas con diámetros mayores a 100 milímetros. Aquí así ya tenemos en cuenta ese factor que les dije yo recién, el factor de la forma, ¿no es cierto? Por ejemplo, para 0,5 se determinaron estas curvas, para 0,7 se determinaron estas curvas, para 0,9, y estas son las temperaturas para diferentes temperaturas de líquido. Velocidad de sedimentación, nuevamente en centímetros por segundo, y el diámetro de las partículas. Podemos usar esta tabla o bien podemos usar fórmulas. Para determinar las fórmulas, analizamos, ¿no es cierto?, cuáles son las fuerzas que intervienen durante la sedimentación de la partícula. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, que es el peso de la partícula, la fuerza de flotación de Arquímedes, ya sabemos cuál es la fuerza de flotación, y la fuerza de arrastre, que es la fuerza viscosa. Si hacemos la sumatoria de fuerzas, la fuerza de gravedad es el volumen por el peso específico, la fuerza de flotación es el volumen por el peso específico del agua, el empuje, y la fuerza viscosa es igual a la superficie y este coeficiente CD en función del tipo de fluido. Si hacemos esta ecuación, la sumatoria de fuerza, podemos despejar de acá la velocidad de caída igual a este valor, donde este delta ya lo vimos recién cómo se obtiene. Igual se puede seguir la fórmula, es muy sencillo de determinar. Entonces, el valor de CD es un coeficiente de arrastre, se determina en general experimentalmente. Depende tanto del número de Reynolds de la partícula como de la forma de la partícula. Entonces, el valor de CD va a depender del número de Reynolds y de la fórmula. Si adoptamos un valor de 50, podemos decir que este valor va a depender del número de Reynolds y el diámetro medio de la partícula. Diferentes autores propusieron, por ejemplo, la velocidad de sedimentación va a ser una constante C1 por el diámetro más esta constante C2, todo elevado a la mínima. Este autor, de 2006, un autor bastante nuevo, propone que C1 es igual a 18 y C2 es igual a 1 cuando el diámetro es igual a ds, donde ds es el diámetro del tamiz. O bien 20 para C1 y 1.1 para C2 cuando el diámetro es igual al diámetro nominal. Para partículas muy angulares, los valores propuestos son
de 24 y 1.2. ¿Cómo se obtiene este valor de la partícula? Se supone un valor de velocidad de caída, se calcula el número de Reynolds, se obtiene en el gráfico que ya vimos el correspondiente valor de CD, se calcula la velocidad de caída y se compara este último valor con el valor inicial de esta velocidad de caída y se va iterando hasta obtener un valor especial. ¿Qué le tiene que quedar en cuenta? Le tiene que quedar conceptualmente la velocidad de caída, ¿no es cierto? Y la velocidad con la que la partícula se mueve en un flujo quieto y de manera vertical. ¿Para qué es importante? Para determinar el diseño de desalinadores, de refrigeradores, sedimentadores, en el caso cuando vienen sanitarias, van a ver los sedimentadores de flow, y esto es importante. Siempre es bueno tener una tablita de propiedades de la. Cuando analizamos transporte de sedimento, ¿a qué queremos apuntar? Apuntamos a tratar de obtener este tipo de curva de calibración de sedimento. Significa que con un valor de caudal líquido, en una sección de un cauce, voy a poder obtener un caudal sólido en ese punto para ese cauce. Esta curva es lo que se pretende determinar. El caudal sólido va a estar en función del caudal líquido. Eso es algo importante. Ustedes llegaron a determinar en su trabajo integrado, ¿qué determinaron? El caudal. Llegaron a determinar el caudal. ¿Qué caudal determinaron? El caudal líquido, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que van a hacer con ese caudal líquido? ¿Perdón? En este caso sí, acá podemos hacer caudal, pero ¿qué más? El caudal es igual a velocidad por área. Recuerden que calculamos velocidades también que podemos obtener de ese caudal. En el caso de que si ustedes tienen que hacer un puente, que geométricamente que pueden calcular. Bien, tienen la crecida. ¿Qué es lo que necesitan básicamente para que el puente no se caiga? O para que la crecida no se pelee. Que tenga una adecuada sección, ¿no es cierto? Si usted va a hacer un puente un poco más abajo, seguramente se le va a llevar la crecida. Y si lo hace muy arriba, seguramente le va a sobredimensionar el estructura, le va a salir mucho más caro. ¿Qué otra cosa? Nosotros hemos calculado velocidades, con velocidades vamos a calcular velociones. Tomen apuntes de eso porque creo que ustedes lo hacen. Bueno, esta curva, si ponemos en escala logarítmica, hay autores que hicieron varias pruebas con varios datos y este es un modelo, ¿no es cierto?, de fórmula. Por ejemplo, el K1 y el K2 son dos constantes que relacionan el caudal líquido con el caudal sólido. El caudal de lavado, que nosotros no vamos a tener en cuenta, son partículas muy finas que no hacen al estudio de la hidráulica de ríos. Sin embargo, el caudal, que es carga de suspensión, y la carga de fondo va a ser nuestro caudal sólido total. Podemos ir arriba y simplemente medir cuánto es el caudal sólido con este tipo de artefactos. Esto es un submarino. Se sumerge, adelante tiene una tapa,
se abre la tapa, se permite el ingreso y se vuelve a cerrar. Y nuevamente se levanta y el material que queda acá se mide y se determina cuál es el caudal sólido. Se puede determinar caudales sólidos a diferentes alturas y se calcula una curva de caudal sólido. O bien, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a estimar el caudal mediante fórmulas a través de la mecánica de transporte sedimentado. El caudal sólido en un cauce de un río lo vamos a tratar como caudal sólido por unidad de longitud, ya que las secciones en los ríos no son secciones geométricamente normales. Te quito nuevamente. ¿Cómo vamos a medir el caudal sólido? Se lo divide en concentración volumétrica, másica, si hacemos respecto a la masa. Por lo general, nosotros usamos en toneladas por metro cúbico. Y ya vamos a ver enseguida que en la cuenca se determinan toneladas por hectárea por tiempo. Bueno, esta parte es bastante más engorrosa, la vamos a pasar más rápido. Hay autores que empezaron a desarrollar la teoría, como por ejemplo Schill en el 36 y Wright en el 40, son los padres, digamos, de la teoría de transporte sedimental. El primero, ¿no? Dijo, este autor Wright dijo de que estas son las fuerzas que intervienen, ¿no es cierto?, en una partícula, en un tubo de corriente de un canal, en la parte superficial del lecho, y hizo algunas alteraciones. Por ejemplo, en esta partícula él establece que la única fuerza que vamos a intervenir o vamos a hacer intervenir va a ser la fuerza Fd y la fuerza de gravedad. Esta fuerza de arrastre, ¿no es cierto?, y la fuerza de gravedad. Y esta partícula va a empezar a rotar alrededor de este punto respecto de la partícula anterior. Acá se puede ver un ensayo que se hizo en laboratorio con partículas luminosas en el flujo y una esfera, ¿cierto?, donde se empieza a producir el fenómeno del movimiento de la partícula. Se tienen que medir las velocidades. Y ahí es cuando comienza el movimiento. Es un video extraordinario. Bueno, este autor Wright dice de que el momento desestabilizante es el que va a producir la fuerza de arrastre por un brazo de palanca de 1. Ese brazo de palanca de 1 va a ser un porcentaje de D del diámetro de la partícula. Un porcentaje más chico, fíjese, este es el diámetro de la partícula, este brazo de palanca es más chico, por lo tanto a ese brazo de palanca lo voy a llamar beta 1 por D, donde beta 1 es menor que 1 para que me dé un resultado. Y la fuerza de arrastre, como mismo, está en relación al área, y por lo tanto el área es B por diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Y si despejamos el diámetro del área, nos va a quedar el diámetro al cuadrado más el diámetro que estaba en función del brazo de palanca, nos queda el diámetro al cubo. T sub 0, tau sub 0, perdón, es la fuerza de corte que hay, ¿no es cierto?, entre diferentes láminas en el flujo. También este esfuerzo de corte lo vimos y cómo se calcula, que es hidráulica general. Entonces, si logramos despejar el valor de D, tenemos dos constantes, V1 y V2, que están en función de las características de la partícula por el esfuerzo de corte. Y el momento resistente, que vendría a ser el momento del peso, sabemos que es densidad por el brazo de palanca. Si el brazo de palanca efectuamos el brazo de momento, el mismo análisis, que es el valor de D
por una constante, que puede ser E sub 3, y calculamos el volumen. El volumen está en el diámetro al cubo. Si despejamos el diámetro, nos va a quedar el diámetro a la cuarta, y estos son los valores constantes. Este autor dice que si igualamos los dos momentos, justamente en el momento en que estos sean iguales, empieza el movimiento de la partícula. Igualando las dos ecuaciones y operando, fíjense que obtiene un primer valor, este tau asterisco, que depende de su número adimensional, que depende de las características de la partícula, de las características geométricas. Y hasta ahí llegó el análisis de este autor. Y lo continuó Gill, donde ya obtuvo, digamos, valores, a los valores geométricos los llama lambda 1 y lambda 2, y empezó a obtener valores con la velocidad. Y obtuvo un valor de velocidad asterisco, en función de lambda 2 y del número de Rows de la partícula. Con este número de Rows, fíjense, pudo despejar el valor de la velocidad. Entonces, combinando, nos dice que la fuerza Fd está en función de los dos parámetros y el número de Rows, por tau por diámetro al cuadrado, como vimos en la fórmula anterior. Y la fuerza estabilizante es por lambda 3 por un delta por diámetro al cubo, como vimos ahora. Si comparamos las dos fuerzas y resolvemos, esto que aparece acá ya lo habíamos visto en la fórmula anterior, que era igual al tau asterisco, que está en función de una velocidad de corte por el diámetro de la partícula por la viscosidad, donde este factor es el tau asterisco, y este tau asterisco se lo puede expresar de diferentes maneras. Esta tensión se lo denomina número de movilidad o parámetro de Gill, y representa el valor crítico del tau asterisco para la condición de inicio de transporte. Esta definición es importante porque toda la teoría de movimiento se desarrolla a partir de este valor tau 0, que seguramente lo voy a preguntar en algún coloquio. Bueno, Gill estudió para diferentes tipos de materiales el valor de tau 0, de tau asterisco, perdón, y determinó que para diferentes tipos de materiales se empezaron a mover para diferentes valores del número de Rayleigh. Lo graficó en esta